A finales del siglo XIX, Australia se aventuró en un experimento, uno de los más puros en banca libre que se hayan visto. ¿Y el resultado? Pues uno de los peores desastres financieros de la historia. Así que hoy vamos a meternos de lleno a desentrañar qué fue lo que de verdad salió mal en esa gran crisis bancaria australiana de los años 1890. Y bueno, vamos a meternos de lleno en esto, porque en el corazón de esta historia hay una paradoja, una que ha dejado pensando a los economistas por más de un siglo. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo es que uno de los sistemas bancarios más libres y competitivos del mundo, que parecía súper maduro y sofisticado, termina sufriendo un colapso pero tan catastrófico? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. Es que el contraste es de verdad impactante. Por un lado, tenías la promesa, un sistema bancario hipercompetitivo con más sucursales por persona que en el Reino Unido o Estados Unidos y con tasas de interés súper estables. Pero por otro lado, la dura realidad, un pánico financiero masivo que arrastró al país a una de sus peores depresiones. Y a ver, durante más de 100 años, la explicación de este desastre ha sido, sorprendentemente simple. Casi demasiado simple. Es la historia que se ha contado una y otra vez y que casi todo el mundo ha aceptado. La versión oficial, la tradicional, se cuenta así, casi como una receta en 4 pasos. Primero, dicen que los bancos, al no tener regulación, prestaron dinero a lo loco durante un boom inmobiliario. Segundo, esa burbuja inevitablemente explotó, dejando a los bancos totalmente expuestos. Tercero, quiebras masivas que se contagiaron por todo el sistema financiero. Y cuarto, el colapso bancario empuja toda la economía a un abismo. Suena lógico, ¿no? Una cadena de causa y efecto que parece impecable. Y esta idea, esta narrativa, se clavó muy profundo en la mente de todos. Como dice la fuente, generaciones enteras de economistas australianos creyeron que esta crisis era la prueba definitiva de que un sistema bancario sin regulación es por naturaleza inestable. O sea, la lección era, necesitamos un control del gobierno sí o sí para evitar el desastre. Pero, ¿y si esa historia, tan bien contada, no es del todo correcta? Aquí es donde se pone interesante. Es hora de escarbar un poco más en la evidencia de la época, porque esa evidencia empieza a contar una historia muy diferente. Entonces la primera pregunta que salta es, ¿de verdad los bancos estaban actuando de forma tan imprudente como dice la leyenda? Lo que vamos a ver ahora podría sorprender a más de uno. Ok, fíjense bien en este número, 12.5%. ¿Qué es esto? Era el ratio de capital promedio de los bancos en 1892, justo un poquito antes del pánico. Para que nos hagamos una idea, esa es una cifra que hoy en día se consideraría muy sólida. Esto, pues, no parece la foto de un sistema bancario que está al borde del colapso por tomar riesgos a lo loco. Y hay más evidencia que apunta en la misma dirección. Este gráfico compara los ratios de reserva, o sea, la plata que tenían a la mano, entre los bancos que tuvieron que suspender operaciones y los que lograron sobrevivir. Y la diferencia es mínima, apenas un 2%. Esto nos dice que la supuesta imprudencia no fue lo que separó a los que cayeron de los que se mantuvieron en pie. Y aquí viene un punto que es absolutamente crucial. Tenemos que entender bien qué significaba quiebra en esta crisis. No estamos hablando de una bancarrota como la conocemos hoy. Lo que significaba generalmente era una suspensión legal y temporal para reestructurar las finanzas. De hecho, y esto es increíble, casi todos los bancos que quebraron lograron reabrir sus puertas y seguir operando. Entonces, si no fue la imprudencia de los bancos, ¿qué fue? Bueno, toda la evidencia parece apuntar a un culpable completamente distinto. El orden en que pasaron las cosas es la clave de todo. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. La economía real ya venía en picada antes de que empezaran las grandes suspensiones bancarias en 1893. Primero cayeron los términos de intercambio de Australia. Luego se cortó el flujo de capital británico. La crisis económica ya estaba ahí. Esto sugiere que el pánico bancario no fue la causa de la recesión, sino más bien un síntoma, una consecuencia. Es más, el pánico no fue un sálvese quien pueda contra todo el sistema. Fue algo mucho más específico, lo que los economistas llaman una fuga hacia la calidad. La gente no estaba sacando su dinero de los bancos para meterlo bajo el colchón. No, lo que estaban haciendo era mover su plata de los bancos que veían más débiles a los que percibían como más fuertes. De hecho, los bancos más grandes y sólidos recibieron una cantidad enorme de depósitos nuevos durante la crisis. Y aquí la historia da un giro inesperado. Lejos de ser un fracaso de la banca libre, la crisis en realidad se agravó, y mucho, por la intervención del gobierno.
Unas leyes nuevas en 1891 hicieron que para un banco fuera legalmente una buena movida suspender operaciones y reestructurarse. Y para colmo, en 1893, el gobierno de Victoria impuso un feriado bancario forzoso de 5 días. Imagínense el pánico. Un observador de la época lo describió perfectamente. Fue como echarle gasolina al fuego. Esta cita lo resume todo. Una forma de interpretar el crash no es como un colapso por falta de fondos, sino como una carrera de los bancos para aprovechar las ventajas que les daba la ley para suspender y reestructurarse. Fue una jugada estratégica, no necesariamente una señal de que estaban al borde de la quiebra. Pero más allá de lo que pasó en realidad, fue la percepción de la crisis lo que terminó teniendo consecuencias gigantescas, consecuencias que moldearon el futuro de la banca australiana para siempre. Esta tabla lo muestra muy claro. Por un lado, la realidad, según este análisis, apunta a shocks económicos que vinieron de afuera y a intervenciones del gobierno que salieron mal. Pero la percepción que quedó, la que se contó por 100 años, fue que la banca libre había fracasado, que los banqueros eran unos villanos avaros y que la única lección posible era que se necesitaba un control estatal férreo. El efecto en la industria fue demoledor, como lo dice una fuente de una forma muy potente. El espíritu de emprendimiento bancario estaba muerto, cremado en el fuego de 1893. A partir de ese momento, los bancos se volvieron súper conservadores, la competencia se fue al piso y el sistema se concentró en unas pocas manos. Y esta línea de tiempo nos muestra el camino que se tomó después. Esa narrativa del fracaso de la banca libre preparó el terreno para un siglo de cada vez más control estatal. Primero, el monopolio para emitir billetes, luego la creación de un banco estatal, después el abandono del patrón oro, y así paso a paso hasta la creación formal del Banco Central de Australia, el Reserve Bank, en 1959. Lo que nos deja con una última pregunta, una pregunta bastante inquietante. Si la causa de la gran crisis de los 1890 fue mal interpretada, si la historia que nos contaron no era la real, ¿significa eso que todo el siglo de regulación que vino después, el sistema bancario que existe hoy, se construyó sobre un mito? Una idea que da mucho que pensar.